Buenas y santas noches. Estas son las noticias paranormales para el cartel paranormal de la Mega de RCN. La noticia que esta noche analizaremos, el titular dice: rescatan Biblia de 13 millones de dólares. Y es una cuestión muy compleja el comercio, eh, toda la red oscura, eh, Blue, una red de comercio de antigüedades. Vale muchísimo dinero los objetos sagrados, los objetos antiguos de las civilizaciones antiguas. Y encontramos tanto en Turquía, Irán, Irak, el comercio, aún en Egipto, de muchos, bueno, Israel también, de muchos artefactos, la India, la China y Suramérica también, aquí en hallazgos, objetos precolombinos que pueden costar miles de dólares o de euros en el mundo. ¿Y qué nos trae hoy esta noticia? En Ankara, en Turquía, bueno, a 80 kilómetros, hay unos informantes que llaman a la policía y les dice pilas, hay un grupo de gente, hay unos personajes que van en camino, los pueden coger, van para Ankara, a 80 kilómetros de donde estaban, en la ciudad de Kirikale, y que de ahí llevaban una Biblia que estaban vendiendo en miles de dólares. Entonces, claro, las autoridades se pusieron pilas, se pusieron alerta de lo que estaba sucediendo y dijeron vamos a coger a esta gente porque no podemos permitir que esto pase. Y hacen retenes y en esos retenes efectivamente encuentran a tres personajes y en el baúl encuentran este tesoro arqueológico, este tesoro histórico, una Biblia de 26 páginas en cuero de gacela, escrita en arameo y que la tenían ya comercializada, o sea, ellos ya iban directamente a venderla, ya tenían el cliente. Salió el chismoso que les dijo a las autoridades que iban llevando esta reliquia, esta Biblia a venderla y la tenían negociada por 13 millones de dólares. Según algunas fuentes dicen que es de la época del paleocristianismo del primer siglo de la era cristiana. Y esto ha como emocionado mucho a toda la comunidad arqueológica porque pues hasta que no hagan un peritaje, hasta que no hagan una investigación, no podrán encontrar y saber realmente qué periodo es. Hay unas imágenes que la misma TRT, a ver, que es el noticiero estatal, mostró las imágenes y pues comentó cómo fue el hallazgo, cómo fue la recuperación de este manuscrito, de esta Biblia. Siendo que eh, lo que es este país, Turquía y gran parte de Irak, Irán es musulmán y prácticamente según las estadísticas que hay, de los 75 millones que hay en Turquía, el, el 0,2% son cristianos. O sea, unos 166.000 de los 75 millones, o sea, el 90% musulmanes, islámicos, y les va muy mal, los persiguen, los humillan, tienen muchos problemas, los desaparecen, los descuartizan, o sea, la cuestión es fuerte allá. O sea, las élites de musulmanes de extrema derecha, yihadistas y demás grupos que son fundamentalistas y creen que van al reino de los cielos matando a una persona, un cristiano, un católico, un ortodoxo, un sirio, un armenio, un copto, etíope, de diferentes denominaciones, porque allá no solo está la Iglesia Católica Apostólica Romana, sino está la ortodoxa, están varias líneas muy antiguas desde los comienzos de los apóstoles. Y también el Islam, como también lugares importantes de la arqueología, como Mesopotamia, como lo que es eh,
Irán, Irak, lo que es el pueblo arcadiano y demás pueblos, pues han recibido bastantes golpes porque para los islámicos fundamentalistas, no todos los fundamentalistas creen que esos son ídolos y creen que eso es una cuestión de que hay que exterminar y hay que destruir porque no pueden convivir, y eso hace que grandes hallazgos arqueológicos o patrimonio de la humanidad, porque eso ya sería patrimonio de la humanidad, deciden destruirlo. Monumentos en piedra, escritura, tradición, eh, lleguen a destruirlo, y entre eso lo cristiano, todo lo que es cristiano. Entonces, una joya muy importante que hayan encontrado este manuscrito. Ahora, a mi opinión, no creo que sea del primer siglo, no creo que sea del tiempo paleocristiano, sino del siglo IV o V. ¿Por qué? Porque en sus imágenes ustedes pueden ver hay un Cristo y está la Madonna, está la Virgen María, las cuales esas representaciones, sobre todo el Cristo, son después del siglo IV, porque antes el pintar a Jesús crucificado no era propiamente algo que se identificaran los cristianos o el cristianismo primitivo. Eso fue tiempo después. Es más, era los romanos lo utilizaban como una burla a los cristianos. Ah, no, ese Dios suyo, allá lo cogimos y lo crucificamos y lo matamos, ese Dios suyo es un burlesco. Y uno de los escritos, pruebas más antiguas de el diseño o el dibujo o el estampado de una cruz es una figura en piedra donde un Cristo, bueno, una cruz, y está Cristo, pero le cambiaron la cabeza, aparece, es un asno, un burro. Era una forma de burlarse de los cristianos. Entonces yo puedo datar igual las imágenes de la Virgen María, sí hay desde el siglo I, segundo, tercero y cuarto, pero la Virgen María con Jesús en los brazos es más que todo, y según los investigadores, del siglo III y IV. Entonces yo creo, hasta que no salgan las pesquisas y saber de Cuelo de Gacela es otra cuestión muy que no corresponde a ese periodo. El arameo es posible porque el arameo se sigue hablando hasta el día de hoy y se sigue la lengua común en muchos lugares todavía en estas tierras mesopotámicas de tradición semítica, y en el tiempo de Jesús era el diálogo, la forma de comunicarse más fluida y más común en la época de Jesús y siglos después. Pero tocará esperar hasta que llegue el momento en que digan realmente de dónde es, si es original o no es original, porque puede ser una copia, porque también hay falsificaciones, grandes falsificaciones de estos artículos religiosos desde la Edad Media y desde antes, que buscaban vender, porque estos elementos que son antiguos tienen un valor espiritual, un valor material muy importante. Entonces debemos de esperar hasta que salgan estos informes, pero yo creo, así a ojo de pájaro, que es del siglo IV. Ahora, ¿por qué lo compran? ¿Por qué lo tenían ya negociado por 13 millones de dólares? Es porque es un objeto muy raro, muy antiguo, y que también tiene su trasfondo espiritual. Estos objetos que son espirituales, de diferentes religiones, en este caso estamos hablando del cristianismo primitivo, guardan una fuerza espiritual. Estos textos, estos libros, los coleccionan no solo por su valor histórico o su valor económico, porque son textos, son libros, son objetos de mucho valor económico, sobre todo en el underground, en el mundo bajo, en el mercado negro de artículos históricos, sino porque tiene un poder espiritual y lo utilizan para hacer conjuros, encantamientos, invocar espíritus, para traer fuerzas espirituales,
a través de estos objetos que han pasado por tantas manos, que tantas personas lo han tenido, que muy posiblemente hayan santos que hayan puesto sus manos en estos textos, tienen impregnados un poder grande, un poder de sabiduría, un poder místico, un poder sobrenatural. Y es por eso que a muchos les gusta coleccionar objetos religiosos. Hay objetos que son malditos también y que han encapsulado en su superficie demonios, espíritus. Pero esto lo vamos a hablar en otras noticias paranormales en el futuro. Cuénteme, ¿usted qué opina? ¿Cree que este texto es original? ¿Usted cree que esta Biblia sí es del primer siglo de nuestra era, el cristianismo primitivo? ¿Usted cree que hubieran podido vender esta Biblia si no hubieran llegado estas autoridades a impedir que lo hicieran? ¿Será que se pierde? ¿O se la roban por ahí? ¿Será que sí le van a hacer los estudios que le tienen que hacer? ¿Será que sí es original y no es un montaje, no es ficticia? ¿Será que sí la tenían predestinada a utilizarla en ritos espirituales para extraer su poder y beneficiarse? Cuéntenos. Nos gusta que nos cuente y que participe y nos dé su opinión. Soy el arzobispo Andrés Tirado Pérez, fundador de la Congregación Sacerdotal Internacional Católicos Independientes. No representamos a la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Si le gustan estos temas espirituales, paranormales, místicos, inquietantes del mundo espiritual, sígame en mis redes.